de Coimbra, ya que por mucho tiempo en Portugal se acabó. Tomamos un autobús de Flixbus que costó, ¿cuánto costó el Flixbus? Como 3 o 4 euros, ¿no? Por personas. Así que fue también un viaje de 1 hora 20, 1 hora 30. Llegamos, vamos a hacer check-in, pero para eso tomamos un autobús normal. Puedes pagar, algunos se pueden pagar con tarjeta, pero en este caso con efectivo. Y con los costos de 11 euros por persona, así que vamos a llegar primero a nuestro alojamiento, a hacer check-in, dejar las cosas y luego estaremos pues conociendo un poco de Coimbra, aunque también con el autobús vamos a estar pasando los lugares turísticos, los puntos más turísticos, algunos de la ciudad. Vaya día para nada agradable, nos tocó mucha lluvia, de hecho sigue lloviendo y aunque ya llegamos, hicimos el check-in. Fuimos a una tabernita muy agradable, muy típica, muy tradicional a comer y nos vamos a caminar un poco, pero pues el clima no ha mejorado, no va a mejorar hasta la noche. Digo, tampoco es como que nos vamos a detener tanto, que por cierto yo no sabía hasta que me dijo a la Dietka que Coimbra fue la ciudad capital de Portugal antes de Lisboa. ¿Más? ¿Más para tu casa? Sí, con este tiempo que nos tocó ahora. Bueno, ya que estábamos aquí, después de hacer el check-in, obviamente también descansar un poco, cambiarnos, decidimos salir a caminar y comenzamos, después de haber también comido obviamente, con este puente Pedro e Inés, que atraviesa el río Mondego, lugar donde hasta el día de hoy están construyendo mucho, hay mucho crecimiento de casas, de inmobiliarios por acá. Y sobre el mismo río se ve hasta el fondo el puente de Reina Santa Isabel o también el puente de Europa. Un puente que a lo lejos podrás pensar, puede ser de Santiago Calatrava, pero no, es del ingeniero Antonio Reis, que es portugués. Un puente que me recuerda al edificio L de la Guamas Capo. Y hoy con un mejor clima en la ciudad de Coimbra, estamos en una pequeña parada técnica, ya que de aquí en adelante vamos a estar rentando un coche, pero pues decidimos hacer una caminata por la ciudad. Y en este paso vemos todavía el río Mondongo, el río Mondongo, y uno de los puentes principales, que es este que está atrás de mí, el puente de Santa Clara, que justamente este octubre del 2024 estará cumpliendo 70 años de haberse inaugurado, construido, bueno, inaugurado en sí tal. Pero no es el único, ni siquiera es el más famoso, ya que tenemos además el otro puente Pedro e Inés y también el otro puente que, bueno, esos fueron construidos un poco más recientemente, siendo uno de ellos en 2007. Pero bueno, estamos aquí paseando, como se puede ver, hoy el clima está mucho mejor que ayer, estaba lluvioso, no se podía hacer gran cosa. Así que estamos paseando un poco por la ciudad, rentando el coche y ahí nos vemos en el siguiente. Llegamos a la parte céntrica de Coimbra y aunque no tenemos tanta hambre, pero decidimos ver a ver qué tal están los precios por aquí de un restaurante. Obviamente recordando, estamos en una zona súper céntrica, súper turístico, pero aún así no está tan mal. En esta misma calle más adelante está este arco, este puente muy famoso de Barbacana, el puente de la Barbacana, que anteriormente lo usaban como murallas medievales de esta ciudad y estaba diseñada para frenar a los enemigos. Es un rincón bastante pequeño, pero habla de mucha de su historia. Cada piedra tiene siglos en este lugar. Y es que aquí por el centro todo está bastante cerca. Está la avenida principal, la Plaza de la República. Y si te vas al fondo vas a encontrar el monasterio. Este monasterio, mira, además, no sé si es el monasterio de Coimbra o es el monasterio de la Santa Cruz. Creo que sí, ahí viene. Ahí está el nuevo abierto. Y nada, cerca de la... O sea, enfrente de ella es esa plaza, conocida como la 8 de mayo. Y ahora vamos a entrar al monasterio. Una vez que está por el centro de la ciudad hay unas escaleras. Es que además tampoco el clima ayuda mucho, pero hemos llegado a la Catedral Vieja. Y es que está en parte lloviendo, está haciendo calor. Bueno,
Esta es la vieja catedral. Aunque está ahí bastante alta, vamos a entrar. Esta catedral fue construida en el siglo XII y actualmente alberga al que fue el primer gobernador de la ciudad, bueno, también a la Lady Bataca y algunos otros arzobispos, como sería Alfonso de Castelo Branco. En fin, hay un par de celebridades, de personajes aquí. Algo genial de Coimbra es que hay bastantes bebederos públicos, entonces solamente tienes que tener tu botellita, las rellenas y hasta eso es de bastante buena calidad, tengo que decir, nos ayudó bastante en este viaje. Ya que estás por acá cerca de la Catedral Vieja, también vas a visitar la universidad, pero siempre con los buenos tenis porque hay muchas escaleras. Incluso aquí, esta es la Facultad de Derecho. Y en teoría estas son las últimas escaleras que nos faltan para ver en sí la universidad. Allá al fondo está la medicina, pero eso lo usaremos más tarde. Empezamos por acá. Rectoría se encuentra del lado derecho. Bueno, ahí donde está la facultad también de Derecho. En medio tenemos una escultura que de lo que parece ser, de lo que yo supongo que es el director Joao III, que estuvo a inicios del siglo XVI hasta mediados. En sí, la importante vista, en sí la universidad tiene esa gran plaza con esta vista espectacular de toda la ciudad, que creo que si estás por acá vale la pena venir, ver el panorama, tomarte algunas fotos y si te toca un mejor clima que ahora, mucho mejor. Porque justo enfrente de la universidad está a una esquina, empieza lo que es el João Paulo II. De aquí nos vamos a Nazaré y él le toca conducir a la 10K. Obviamente no vinimos directamente al hotel, sino hicimos una pequeña parada técnica para comer en el camino, disfrutar de la carretera, del auto, en fin, llegamos al hotel y queremos mostrar justamente cómo es la habitación, que estamos a una calle de la playa y fíjense que bastante bien, bastante amplio, miren este espejo mamalón que tiene iluminación todavía. Pero en sí bastante bien la habitación que nos dieron y todavía hasta eso viene con balcón incluido, que aunque estaba pequeño, pero bueno, se puede disfrutar para el cafecito mañanero. Vamos a ver qué tal está el clima de mañana. Nazaré, la ciudad o la playa más bien, donde están las olas según de 2-3 metros, donde hay torneos internacionales de surf por las grandes olas, más, no lo sé, Rick, no lo sé, son más altas en Cancún a veces. Tomamos en sí Nazaré como una ciudad, una parada de descanso para disfrutar estos días de sol, meternos, aunque sea por los pies porque estaba bastante fría el agua. Pero en sí, este par de días me dediqué a no grabar y solamente disfrutar. Bueno, ya que hoy salimos de Nazaré, venimos hacia Peniche, donde pues venimos aquí a desayunar, tomarnos un rato para estar paseando. Bueno, ahora con el coche vamos a dar todavía una vuelta más porque pues al final nuestro destino es llegar el día de hoy a Sintra. Vamos a pasar también por Cabo de Roca, que es el punto más al este del continente, al oeste del continente europeo, así que vamos a visitar Cabo de Roca. Vamos por allá. Todavía nos queda como 2 horas de camino, pero vamos a dar una vuelta rápido por Peniche. Y uno de los primeros puntos que llegamos aquí a conocer es la isla de Papúa, donde tenemos esta vista tan espectacular. Wow, de la isla en sí, pues todo el océano Atlántico está a nuestras espaldas y tenemos, wow, nos tocó un gran clima para venir aquí a visitar con este sol, las olas, wow, si se pudiera nadar se me echaría un clavado, pero pues afortunadamente no.
Así que vamos a estar viendo las vistas. Estamos aquí pasando por la ciudad de Loureiro. Y no sé por qué tienen aquí esta afición con los dinosaurios. Especialistas em caixilharias de PVC, gestores, automatismo, botões e pérolas. Oferecemos soluções personalizadas ao seu projeto. Apoiamos a adesão à classe. A ver. Y bueno, después de 2 horas de haber manejado, de haber llegado hasta este punto, nos encontramos finalmente en Cabo de Roca. Se alcanzarán mis espaldas. Este es el punto más al oeste de todo el continente. De hecho, aquí vemos que hay personas que ya están infringiendo la ley, obviamente ya están traspasando. Y es que te puedo dar una referencia porque está esa como... Ese es un faro. Y bueno, en esta zona todo lo que está, hay muchos letreros de cuidado con el área restringida. Bueno, pero bueno, pues vemos que hay muchas personas que se saltan esa zona y van hacia el punto más occidental que puedan. Y es que puedes ver, wow, un gran acantilado. No, olvídate. O sea, tal vez en la cámara no se ve tanto, pero wow, está altísimo este acantilado, no, pero increíble. ¿Qué le pondrán último? Todavía le puedo poner hasta el más 3. Literalmente, esta es la última piedra que se va a ver. Bueno, ok, de esta parte del continente. Y luego de aquí ya en adelante ya es puro mar. Y es que estamos en Cabo de Roca, justamente el punto más occidental de Europa, donde pues tenemos esta placa, tenemos esta escultura con una cruz allá hasta arriba. A ver ahí, donde tenemos la cruz. Y hasta abajo una placa donde incluso viene el nombre Cabo de Roca, donde la tierra se acaba y el mar comienza, que es el punto más occidental, más hacia el oeste del continente europeo, como ya dijimos un momento. Y el siguiente poblado, la siguiente ciudad va a ser la de Sintra, que es justamente a donde nos dirigimos en un rato. Así que mira, aunque está 20 grados, aunque no esté soleado como hoy nos tocó, hay pues bastante gente que viene aquí a ver el punto más occidental, obviamente a tomarse fotitos como las 10 que hay atrás. Y nos encontramos que también hay unos que están vendiendo como unas piñas coladas. Ahí vemos todos los restos y justamente hay unos cócteles. Igual nos tomamos uno o igual no mucho porque venimos en coche, pero pues se puede ver toda la gente que está haciendo fila, unos que están incluso traspasando las áreas permitidas, restringidas, todo con el fin pues de tomarse una fotito en este punto. Así que nada, esto es Cabo de Roca. En sí no es como que fuera un lugar muy amplio, solamente es una plaza. Tienes estacionamiento donde fue que llegamos. De aquí justamente nos vamos hacia Sintra, así que estaremos aquí tomando unas fotitos más, disfrutando un poco del panorama, pero pues en sí ya hace un poco de frío, así que nos iremos para Sintra. Finalmente hemos llegado a Sintra y es que quiero mostrarte el lugar que hemos rentado justamente para pasar aquí las siguientes noches,
que en las fotos se veía súper bonito, se veía wow. De hecho vimos, wow, este es como que un hotel para nada convencional, este sería como más estilo japonés, pero aún así tengo que compartirlo. Y tenemos este, voy a poner un poco más panorámico para que vean cómo vean este hotel que está justamente lleno de bonsáis. Bueno, es un museo justamente de bonsáis, pero no solamente eso. Quiero que veas la habitación en la cual podría describirlo, pero tienen muy buena presentación con el incienso que pusieron. Nos reciben con algunos para cafecitos y muffins. Tenemos para un pequeño refrigerador. Tenemos la cama, tenemos hasta esa lámpara con detalle, la televisión normal y el baño, que a pesar de estar pequeñito, pero me gusta cómo está decorado. Así que este es el hotel que, bueno, quiero mostrar antes de que se haga más noche, antes de que se vuelva completamente oscuro. Pero cómo se ve rodeado de bonsáis, porque justamente es eso, es un lugar de culto, es un tributo para todos estos bonsáis. Así que vamos a dar un recorrido rapidísimo. Incluso creo que será mejor mañana, ya que habrá mucho más iluminación. Pero así de rápido, a pesar de cómo se ve por la noche, pero tenemos muy bonita vista, así que será mejor mañana, que acá lo vamos a ir a pasear por Sintra. Por ciertos caminos aquí que anda uno maniobrando en Sintra, y es que, o sea, están todas las carreteras así súper perpendiculares. Y mira, donde me llegué a meter aquí en esta súper hasta con baches todo, y bueno, hacemos lo que se puede. Y aunque finalmente llegamos ya a la quinta de Regalera, al Palacio de Regalera, pero fue un caos para venir en coche y aparcarlo. Así que si vienen en coche, en serio, no hagan el mismo error, apárquenlo mucho más atrás, porque si no, pues aquí, además de que son las calles muy estrechas y horribles como les mostré, pues sí, ni siquiera te vienen con indicaciones de que pues solamente los turistas, los locales pueden aquí estacionarse, y luego pues los que hay obviamente cobran bastante más caro. Así que bueno, fue como un momento de bastante estrés. Y obviamente llegamos tarde porque nuestro vuelto era a las 11, llegamos a 11:20 por todo este caos del estacionamiento, pero bueno, encontré un buen lugar. Otra cosa a tener en consideración, que aún estando ya dentro, para justamente visitar la parte de la torre donde hacían los procesos de iniciación de los masones, hay toda una fila en la cual dijimos, ok, sí vamos a visitarlo, pero vamos a dar otra vuelta primero por acá. Finalmente entramos, sí. Vamos a la 10 cabin. Bueno, finalizando todo lo que es este túnel o estas escaleras, y luego pasamos por este como laberinto, por esta cueva, más bien pasamos por esta cueva. Obviamente no es como que te puedas parar mucho a tomar fotos, sino tienes que estar bajando, recorriendo constantemente. Hay muchas personas y bueno, para los momentos para fotos son así segundos los que puedes tomar, y al final se ve un poco de humedad todavía para cuando se sale. Hay algunas cuevas, la verdad yo creo que son diferentes salidas. Sí, creo que incluso hay diferentes salidas. Aquí se ve que hay para otro lugar. Vamos a tomar uno que parece ser que nos va a llevar a una cascada directamente.
Y esta, aunque no es una salida como tal, pero sí nos lleva a una vista de una cascada. También esta por aquí está bloqueada. Nos va a llevar por otro camino. Pero muy bonitas vistas por acá, Y aunque no todos los caminos son una salida, pero sí tenemos que andar viendo cuál de estos túneles nos lleva a alguno de ellos. Es más, estaba pensando en tal vez volver a entrar a todo lo que es esta espiral, a toda esta torre. Sin embargo, sí fueron bastantes escaleras que anduvimos bajando, así que igual y depende. Hay otros, digo, es como un jardín, el cual tiene bastantes puntos interesantes o esculturas, puntos arquitectónicos. Si has escuchado o conocido del jardín surrealista de Edward James en San Luis Potosí, es muy parecido, que tiene como el parque, bueno, no es el parque, sino como que el área verde, y pues hay diferentes puntos en todo lo que es el jardín, así que igual íbamos a visitar esos lugares, o por qué no darnos otra vuelta por acá. También dentro del recinto hay otros espacios, otras construcciones donde te cuentan un poco más de la historia paso a paso de la Quinta de Regaleira, cómo fue construida, de lo que representa en la línea del tiempo, pero también nosotros decidimos continuar a ver ahora la cascada del otro lado y disfrutar las vistas. Construcciones, cosas que también tiene dentro del Palacio de Regaleira es esta pequeña capilla. Bueno, no es tan pequeña, pero pues curiosa. Y más adelante tenemos lo que es el palacio, que se ve desde acá. Entonces hemos dado una gran vuelta, visitado. Vamos igual a visitar esa parte que nos falta, y todavía se alcanza a ver un poco del fondo de las ciudades. Más allá al fondo, vamos a ver si se puede poner el zoom. Esas dos torres blancas que se ven, estas de acá, es el Palacio Nacional de Sintra, así que se alcanza a ver. Si el Google Maps te dice, como ya te habrán dicho, habías visto en otros documentales, en otros videos, si es que Google Maps te dice, ¿no?, que de aquí a allá está a 3 minutos y hay que correr un poco, sí, puede que sea 3 minutos, pero no te está diciendo todas las curvas, niveles, subidas, bajadas, así que eso puede tardar 10 más de lo planeado, así que no confíes siempre. Y mejor ven aquí con precaución, con tiempo, y sobre todo si vienes con coche, déjalo muy atrás. Tenemos ya dentro del palacio y tenemos distintas habitaciones de cómo se conservan, e incluso muchas fachadas todavía siguen siendo de mármol. Y esta es la sala familiar, sí, muy casual, muy común, pero lo que sí se alcanza a ver todavía, incluso desde aquí afuera, son las largas filas que se esperan todavía de coches, lo que dice ahí. Luego vienen de una calle y bueno, filas para entrar, así que es mejor venir a pie, por lo menos dejar el coche unas cuadras más atrás. Sí, solamente para fumar el trono, para fumar, antes de que fuera prohibido fumar en espacios cerrados. Bueno, ya tenemos aquí la salida por las escaleras. Y ahora vamos a visitar rápido la capilla, que es de las últimas cosas que nos quedan aquí en el Palacio de Regaleira. Esta capilla, lo único que nos falta por ahora de visitar, aunque tiene mucha ornamentación, pero pues sí le da mucho parecido al estilo gótico. Es más, parece que no se va a poder entrar, solamente te deja hasta aquí. Pero vean, por ejemplo, aquí hay unas escaleras que obviamente no podemos acceder. Sí, pero sí es bastante pequeña. Las puertas de madera bien gruesas. Los pisos también con azulejos, las pequeñas de madera. ¡Wow! Mira, el ojo masón. Está todavía en restauración, en progreso. Mira.
Luego por aquí nos vinimos a meter en algunas cuevas. Algunas cuevas que a ver a dónde nos llevan. Así que cualquier cosa se me llega a pasar, algo está grabado, está en vivo. Estoy transmitiendo en vivo. Bueno, no, está pregrabado. Obviamente se sacó este video pues porque todo va todo bien, pero unas grutas donde solamente vemos gran lago de fondo. Ahí viene la Dietka y ahí vienen siguiendo otras personas. Bueno, llegamos a este lago dentro de la cueva. Pero sigue siendo el mismo lago. Sí, está goteando. Incluso aquí ya las cómplices ya se adelantaron. O sea, literal puedes entrar al lago, Tenemos a nuestra Dietka exploradora. Bueno, ahí están las cómplices. Vamos a salir finalmente de este túnel. Quién sabe por dónde salgamos. Pero unas buenas fotitos nunca van a faltar. Que finalmente encontramos un buen estacionamiento para el siguiente, que es el Castelo de los Mouros, Moorish Castle. Y es que sí, sorprendente, aunque no lo podía creer. De un lado teníamos el Palacio de la Regalera y pon tú 1-2 kilómetros máximo hacia la otra dirección hubiéramos llegado, pero no. Como aquí en Sintra solamente hay calles muy estrechas y de una sola dirección, en serio, o sea, no hubo otra manera más que rodear. Y en vez de aventarnos 2 kilómetros hacia un lado, fuimos a tener que recorrer 15 kilómetros, casi media hora, porque las calles estaban súper estrechas, muchas curvas. A veces pasan 2 coches en un lado, en una calle, y estaba súper estrecho. Y sí, tuvimos que dar toda la vuelta, pero en fin, ya estamos llegando aquí a la segunda visita, que es el Castelo de los Mouros. Una vez que entras tienes como que una pequeña exposición de, no sé, utensilios, herramientas, vasijas, ya sabes. Aunque la plaza principal, la entrada principal, pues tiene mucha iluminación natural. Sí, y una maqueta de donde rayos está el recinto, todo el castillo, porque pues sí, nos perdimos una vez, pero bueno, ya estamos en la entrada y vamos para allá. Es que por fin ya encontramos el lugar y decidimos entrar. Tenemos luego lo que es la galería de cafetería y bar, y esta que es una pequeña cisterna, o que solía ser una cisterna, pero al día de hoy se alcanza a ver que por debajo hay un área arqueológica, parte de un museo. Si vamos a hacer el recorrido, todo hacia arriba. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la subida? Llegamos a un punto donde hay bastante viento, y hasta tal vez alcanza a ver un poquito de la niebla como va avanzando, o igual son las nubes, no lo sé, Rick, pero lo único que estamos muy arriba y que el viento... Luego hay este tipo de banderas que no es la única. En este caso representa, es un símbolo muy tradicional de lo que era antes Portugal, porque hace referencia a todas esas guerras, batallas, sobre todo aquellas victorias del rey de Portugal en el siglo VII por ahí, de Alfonso Enrique, sobre reinos musulmanes. Esta otra bandera, que en árabe o en alguno de otros de sus dialectos tiene escrito la palabra Sintra,
que unos dicen que viene del latino Cynthia, que fue en honor a la diosa de la luna, y con el tiempo esto se fue transformando hasta lo que conocemos hoy como Sintra, mientras que otros dicen que viene del árabe Shantara, que es cuando estuvo bajo el dominio musulmán. En sí es algo que se preserva hasta el día de hoy, y tanto por los árabes como los portugueses es un lugar muy sagrado, lo consideran uno de sus lugares favoritos, y es que sí tiene cosas impresionantes. Y nada, así por las escondidas, pero es casi todo lo mismo. Se puede ver por las últimas 2-3 torres que nos quedan. Bien, la diezquita. Ya es nuestro último tramo, el último tramo. Cuando se va retirando un poco la neblina, se alcanza a ver un poco así de la ciudad. Por ejemplo, ahí de donde estábamos, el palacio, la capilla de la regalera. Luego de este lado, la ciudad de Sintra, que como se puede ver está llena de calles así como las de Forza Motorsport, ¿no? De subida, de bajada, en serpentina, Gran Turismo, Need for Speed, Sintra, Portugal y todo. Y todo este complejo de alrededor de unos 12.000 metros cuadrados es lo que en el 95 fue considerado como patrimonio de la humanidad de la UNESCO, en la cual pues sí, estos alrededor de 2.000 metros cuadrados fue el primer paisaje cultural de lo que es Europa. Y aquí tenemos de nuevo la bandera, pero a unos pasos tenemos este otro pasadizo muy famoso, que es el pasadizo de la traición. Y es que cuenta la historia que en ese túnel la salida, o era una salida secreta diseñada para emergencias, pero también se cree que fue usado por algún traidor para dejar entrar al enemigo durante algún ataque, alguna guerra que hubo. Y ese, como ves, está bastante estrecho de entrar o salir por ahí, debió haber sido muy complicado. Lo que tenemos a continuación es una cisterna que, según su descripción, esta puede albergar alrededor de 600 metros cúbicos de agua, y los bloques, estos blancos que estamos aquí alrededor, que están en las paredes, son de granito y fueron reutilizados de una construcción preexistente. Se dice que esta cisterna, bueno, además de tener agua en las monedas, como es típico en varios lugares del recuerdo, esta cisterna nunca ha estado completamente seca, siempre ha tenido algo de agua. Y otra de las leyendas que cuentan es que algún rey, no me acuerdo si es, no se sabe si es portugués o rey árabe, está sepultado aquí en algún lugar de esta cisterna. Vamos a tomarnos algo en la cafetería, igual un café, sentarnos un rato y ya esperar para salir de aquí. Por último tenemos este museo arqueológico, que de hecho está en la entrada, pero ya al final lo dejamos para el final, ya que es bastante pequeño y bastante corto. Y al lado tenemos una cafetería, o hay una cafetería donde pues nos dedicaremos a tomar algo, descansar un poco, regresar al coche y tal vez estar más tarde por la ciudad, caminar un poco. Tenemos todavía que conocer la ciudad, en fin. Por ahora vamos a dejar el video hasta aquí, porque todavía falta mucho más. El día siguiente se supone, o mañana, va a ser un clima mucho mejor, así que vamos a visitar otro palacio, Gran Palacio, y luego nos vamos a Lisboa. Así que estate pendiente. Si te gustó el video, si te fue útil alguno que otro tip, precio, etcétera, dale un like, comenta y síguenos para los próximos viajes, para seguir con nuestro archivo de viajes. Nos vemos a la próxima. Chao.